Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias sobre filosofía de la psicología. Antes de iniciar, quiero comentarle al auditorio que vamos a tener simulacro a las 5:30. Les pediría que nos retiráramos en orden, tenemos dos puertas de emergencia y la del fondo, y que por favor después del simulacro regresemos a la conferencia. Si ya nos están acompañando y nos han hecho el favor, pues les pedimos que continuemos después del simulacro. Gracias. Este ciclo de conferencias lo organiza el Seminario de Historia y Filosofía de la Psicología y también el proyecto de investigación de la doctora Soraya Monroy. Es un proyecto que tiene financiado de DEGAPA y de PAPI. Este ciclo de conferencias hemos hecho lo posible, la doctora Soraya ha hecho lo posible porque se realice por lo menos cada semestre. El Seminario de Historia y Filosofía de la Psicología es un seminario que también iniciamos bajo los auspicios de la doctora Monroy para la actualización de estos dos cursos que son Historia, que se da en primer semestre, y Filosofía de la Psicología, que se da en cuarto semestre. Tengo el honor de moderar esta mesa y se encuentra conmigo la doctora Monroy y el maestro Jorge Molina. Vamos a dar inicio con el trabajo de la doctora Monroy, que es sobre psicología, filosofía y ciencia, controversias sobre el psicoanálisis. Voy a leer una pequeña semblanza del currículum de la doctora Monroy. Ella es profesora titular C de la Facultad de Psicología de la UNAM y tiene PRI-D también aquí de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, realizó su maestría en filosofía en la Universidad en Brasil y su doctorado en filosofía con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También tiene un Research Fellow en el Center of Philosophy and History of Science de Boston University. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas El problema cuerpo-mente en Descartes, una cuestión semántica. Este libro lo publicó en coedición la Facultad de Psicología de DEGAPA y obviamente la UNAM en el 2006. La doctora Monroy también publicó, junto con el doctor Pablo Fernández Crislier, el libro, son editores de este texto, Lenguaje, Significado y Psicología. Este texto también fue una coedición de la Facultad y de DEGAPA, publicado por la UNAM en el 2007. Tiene otra edición con el maestro Rigoberto León, cuyo nombre es Epistemología, Psicología y Enseñanza de la Ciencia, otra coedición entre la Facultad de Psicología y de DEGAPA, también de aquí de la UNAM, en el 2009. Fue corresponsable del proyecto de investigación PAPI con apoyo de DEGAPA de 1992 a 2000 y desde 2003 ha sido responsable del proyecto PAPI con sede en la Facultad de Psicología y ha tenido, obviamente también, en el 2008 se le dio el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Voy a darle la palabra a la doctora Monroy. ¿Ahora sí? Bueno, tengo el gusto de estar en esta última sesión de las conferencias que hemos organizado, como ya les mencionó la maestra Blanca Reguero, por parte de nuestro seminario de profesores y de la asignatura de Filosofía de la Psicología. Le pido la siguiente, por favor, antes de que nos echemos a correr con el simulacro, que mal nos tocó a la mitad de la sesión, quisiera yo
decirles que vamos a pasar una lista, algunos de los profesores tomarán en cuenta su asistencia, otros saben que ustedes vienen por la bondad de sus corazones y sus intereses académicos, pero entonces lo vamos a hacer al regreso del simulacro, porque si no, pues ya corremos el riesgo de no volver a encontrarnos aquí con algunos de ustedes. Voy a dar inicio entonces. Miren, esta investigación que estos autores Holmes y Baines en 2009 realizaron, concluyen algo que nosotros de alguna manera veníamos intuyendo desde hace tiempo y que nos llevó a las propuestas curriculares que hicimos finalmente. Lo que estos autores encontraron es que en una amplia muestra de estudiantes de psicología en Estados Unidos, estos estudiantes reportan gran interés por las actividades prácticas y menos por las científicas. Esto quiere decir, les interesa la práctica profesional, las actividades que les enseñan a hacer algo con lo que podrán desarrollar posteriormente esta actividad, pero este asunto de qué es la ciencia y qué tiene que ver con la psicología no parece de gran interés. Entonces, ellos encuentran que los estudiantes no ven a la psicología como ciencia y no ven la relación del conocimiento científico que pueda producirse con la intervención, con la práctica profesional. Para algunos de nosotros o para muchos de nosotros esto es algo que realmente nos preocupa, porque por supuesto que no todos ustedes se dedicarán a la investigación, pero sí nos parece que los estudiantes de esta facultad deben salir preparados para esa actividad profesional, pero tener la conciencia de que esa actividad debe estar basada en un conocimiento bien fundado. Y eso es lo que entendemos por conocimiento científico. La siguiente, por favor. Por eso, pues en este nuevo plan curricular, el área de formación general plantea al inicio, en el primer semestre, una asignatura como es Historia de la Psicología, y al término del área, la asignatura de Filosofía de la Psicología. Uno de los, digamos, hay otros objetivos, pero los objetivos principales de Historia de la Psicología es que ustedes puedan comprender la heterogeneidad de la disciplina. Esto es, estamos convencidos, muchos de los profesores que impartimos estas materias, que la psicología no se ha desarrollado de una manera homogénea, con un solo objeto de estudio, siguiendo una única metodología. Pero que plantearles esto simplemente como un hecho no es suficiente. Queremos que tengan el conocimiento de la historia de ese desarrollo a partir del siglo XIX, donde la psicología surge como esta disciplina científica, tratando de que cuando crezca sea parecida con la física, en fin, pero que ustedes puedan comprender ese desarrollo de la disciplina del siglo XIX, durante el siglo XX y hasta nuestros días. Por otra parte, la filosofía de la psicología para nosotros implica la siguiente, por favor, el aproximarlos, el apoyarlos para que hagan ustedes una reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia y las consecuencias de diferentes concepciones sobre cientificidad que hay en esas tradiciones de pensamiento psicológico que ustedes cursaron, vieron, han vivido durante esos 4 semestres. De alguna manera lo que nos interesa, porque pensamos que la mayoría de los cursos, los profesores implícita o explícitamente dan su versión o su visión de lo que es la ciencia, y para ese momento donde ustedes llegan en el 4º semestre ya puede ser que tengan una mezcla o alguna idea no necesariamente única, porque como también verán en la asignatura tampoco hay una sola idea de ciencia o de lo que es la naturaleza de la ciencia, pero a lo mejor esto no es algo que han reflexionado, nadie les ha puesto a pensar o a dar los elementos para que ustedes sepan qué es una hipótesis, qué es una teoría, cuál es el papel de esto en la explicación científica. Entonces pensamos que el lugar de hacer esto es filosofía de la psicología. Bueno, por ejemplo, en la primera unidad de esta asignatura nosotros tomamos un trabajo de Hempel que a mí me parece muy útil para esta disciplina, para la psicología, porque él hace una crítica al inductivismo estrecho y se expresa a favor de lo que sería un modelo nomológico deductivo de la explicación. Esto es un modelo que le da peso a las leyes y a las teorías para el desarrollo de la explicación científica.
Por otro lado, en la unidad 2 empezamos a ver, vemos un texto de este filósofo español, Guérin, que nos habla de la filosofía e historia de la ciencia y de la psicología. No estoy segura si es filósofo o es psicóloga, a lo mejor ambas. Pero lo importante es que nos lleva a hacer un recorrido por la historia de la filosofía de la ciencia hasta llegar a la psicología del siglo XX, muy breve. Quienes ya han estudiado el material, no es un capitulito, pero va, digamos, con una perspectiva de algún tipo kuhniana y dándonos elementos interesantes. Tanto Hempel como Guérin son autores que nos sirven para la que sigue, por favor, lo que nos interesa en este curso enfatizar, porque bueno, una vez que hablamos de cuál es la naturaleza de la ciencia, cuáles son el sentido o el papel de las hipótesis, las leyes, las teorías, la contrastación, pasamos con una estrategia basada en controversias a hablar de concepciones psicológicas. Un ejemplo del que voy a hablar hoy, aunque no profundizaré, pero que quiero explicarles por qué usamos esta estrategia, es el de la controversia en el psicoanálisis con respecto a su cientificidad. Me regreso un poquito para mencionarles que el estudio de las controversias científicas y filosóficas es una estrategia que ha dado muy buenos resultados a los historiadores de la ciencia. Básicamente, ellos utilizan estudios de caso o examinan modelos generales, pero al plantear estas controversias en la historia del pensamiento científico, con elementos, por supuesto, también de la filosofía y la ciencia, pues se alcanza a ver mucho mejor cómo alguna de las concepciones resultó, digamos, exitosa frente a los argumentos de otra y qué elementos estaban ahí presentes para que esto sucediera. Qué sé yo, puede ser el caso de Darwin con Lamarck, en fin, hay muchos casos que se han estudiado en la física, en la química, en la biología. Yo hasta donde encuentro, en el caso de la psicología, que es una disciplina muy heterogénea y está plena de controversias, esta estrategia no la hemos seguido de una manera, digamos, amplia. Hay algunos autores que han planteado alguna controversia, Oscar Mudler, por ejemplo, entre el conductismo y el cognitivismo, pero como estrategia de los historiadores de la psicología no lo hemos utilizado mucho. Bueno, pues hacemos esto, tratamos de hacer esto en la segunda unidad de esta materia, con varias tradiciones de pensamiento, pero una que me parece particularmente reveladora, la siguiente, por favor, es la que se da en la discusión de Bunge con Klimovsky acerca del psicoanálisis. Mario Bunge, no estoy segura si todos ustedes tendrán alguna idea, pero es un filósofo de la ciencia argentino. Él vive aún con sus 90 y tantos años, es profesor emérito en la Universidad de McGill en Montreal y ha sido un filósofo de la ciencia muy exitoso, de muchas publicaciones, multicitado, con gran reconocimiento. Bunge tiene una perspectiva bastante estricta o rígida acerca de lo que es la ciencia, y un poquito de ello vamos a hablar enseguida en su argumentación acerca del psicoanálisis. Por su parte, Gregorio Klimovsky, él es también argentino, filósofo de la ciencia. Los dos tuvieron una formación científica y matemática importante, además, digamos, de su interés por la epistemología, por la filosofía de la ciencia. Bueno, él fue profesor emérito de la UBA, pero en algún momento, bajo la dictadura de los años 70, tuvo que salir del país, estuvo en México, en Uruguay, en fin, recorrió varios países y finalmente regresó a Argentina. También es un filósofo de la ciencia muy reconocido y tiene una perspectiva distinta de lo que es ciencia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa no es poner un mano a mano entre dos filósofos de la ciencia argentinos, sino entre dos concepciones, como ustedes verán al revisar sus textos, de ciencia, mostrando que no hay una única manera de entenderla y que bajo ciertos criterios algo puede parecer o no científico. Entonces, la siguiente, por favor. En el caso de Bunge, él considera que el psicoanálisis es una pseudociencia, y a esto lo encontramos
en este texto, la investigación científica, es un texto del 69, pero que se reeditó en el 2000, y eso nos deja ver cómo esta discusión y esta argumentación ha mantenido su actualidad. Bueno, lo que de alguna manera, no voy a hacer aquí el resumen, ustedes cuentan con el material y si alguien no lo conoce y le interesa, con que nos lo pida con muchísimo gusto se los pasamos. Lo que él dice es que una pseudociencia es un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean ingenua o maliciosamente dar como ciencia, aunque no comparte con esta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimientos. Pseudociencias aún influyentes son, por ejemplo, la de los saoríes, la investigación espiritista y el psicoanálisis. O sea, lo pone exactamente en el mismo nivel. La siguiente, por favor. Él nos presenta en ese texto un cuadro donde nos da su descripción, digamos, de lo que sería el conocimiento, distintas formas de conocimiento. Por un lado la ciencia pura o aplicada, el conocimiento técnico, el conocimiento común, la protociencia, pero en este extremo pues nos pone esta pseudociencia que, como ustedes ven, pues la tiene en un concepto muy malo respecto a lo que es el conocimiento realmente, ¿no? Él hace una crítica a la pseudociencia y dice por qué esta se niega a fundamentar, se niega a contrastar. Y para él, ojo, contrastar significa experimentalmente y no hay un mecanismo corrector. Por estas razones, la siguiente, por favor. Él examina el caso de la radomancia, que es esta práctica de, digamos, a partir del siglo XVIII se tiene para saber si hay agua, con una vara se supone que se sienten ciertos cambios que se suponen electromagnéticos, en fin, algo que puede considerarse que fue una práctica que se siguió por mucho tiempo, pero que efectivamente no tiene un fundamento ni una teoría que lo explique, aunque se haya intentado darle algún tipo de explicación. Esto pues es algo que funciona o no de manera empírica y realmente no responde a un conocimiento bien establecido. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a los argumentos de Klimovsky, nosotros, probablemente muchos de ustedes han revisado o han estudiado algunos elementos de psicoanálisis y saben que el psicoanálisis, a diferencia de la radomancia, cuenta con una teoría y con mucha práctica. Esto es el cotidiano, digamos, de los psicoanalistas que ponen en práctica su psicoterapia, pues de alguna manera es una forma cotidiana de poner en la práctica y de interpretar bajo una cierta teoría lo que ellos están haciendo como una intervención clínica. La siguiente, por favor. Pero bueno, no lo voy a defender yo. Tomamos el texto de Klimovsky acerca del carácter científico del psicoanálisis. Este es un texto del 97 y por supuesto que Klimovsky, aunque es casi contemporáneo, es un poquito menor que Bunge, bueno, pues escribe, se dedica a eso años después y él conoce el texto de Bunge y explícitamente no solo le responde a Bunge, sino a otros autores. Él encuentra que hay una gama de aproximaciones para juzgar si es científico o no el psicoanálisis. Él reconoce entonces la falta de unanimidad que va desde una opinión muy adversa como la de Bunge hasta alguien como Wisdom, que es sumamente simpático, ¿no? Que está muy a favor del carácter científico del psicoanálisis. Y él va a dar una serie de argumentos, tampoco se los voy a resumir, pero quiero mencionar que él va a referirse a las características de la metodología científica. Él habla de método científico, pero enseguida aclara, bueno, en realidad no es un método, sino que hay diversos métodos. Entonces yo prefiero utilizar este término que abarca una serie de actividades y no esta idea de el método, que también es un poquito propia del pensamiento de Bunge en algún momento. Bueno, él dice que tampoco hay acuerdo
en relación a la metodología científica. Algunos son inductivistas, otros son deductivistas, algunos consideran la contrastación como un solo tipo, como una contrastación que solo puede ser experimental. Otros piensan que las entidades teóricas son importantes. Hay otros filósofos de la ciencia que rechazan el papel, incluso la existencia de las entidades teóricas. La siguiente, por favor. Bueno, Klimovsky hace una afirmación que me parece importante ya después de hacer todas estas cuidadosas y detenidas argumentaciones, digamos, en relación a lo que él considera que puede ser el carácter científico del psicoanálisis. Y él dice: creemos por consiguiente que el psicoanálisis está en buenas condiciones para una inserción epistemológica correcta en el universo de las teorías científicas. Esta es una conclusión, habría que ver, digamos, la argumentación de él para pues que ustedes estuvieran o no de acuerdo con ella. Los obstáculos epistemológicos que él encuentra cuando se trata este tema son, por un lado, la posición, dice, el estilo de la prédica de Mario Bunge, que es la negación sistemática por parte de algunos epistemólogos de carácter científico de las teorías psicoanalíticas. Y de este modo, en lugar de contribuir a esclarecer y perfeccionar la obra de los teóricos del psicoanálisis, se la deja un tanto erráticamente librada a sí misma. Esto es, no dices que el psicoanálisis es la ciencia perfecta que ya lo dijo todo, sino pues encuentra que hay elementos con los que puede defenderse su posibilidad, capacidad de ser científica, pero por supuesto necesita de la crítica, del examen del filósofo de la ciencia. La siguiente, por favor. También dice, hay otro obstáculo que proviene de quienes desde el propio psicoanálisis no quieren sujetarse a la disciplina que la metodología y la metodología imponen. De este modo contribuyen a transformar el psicoanálisis en una mera aventura filosófico-literaria de carácter muy especulativo. Y en este sentido se refiere a muchos, por ejemplo, que desde la filosofía consideran que, bueno, hay que discutir y hay que analizar y hay que examinar el cuerpo teórico del psicoanálisis, pero en la ausencia de una práctica psicoterapéutica no encuentran, digamos, ningún sentido, ninguna relación con la posibilidad o la necesidad de que este sea una concepción científica. En este sentido yo creo que es fundamental comprender la naturaleza de la ciencia y del conocimiento que produce para poder tener esta comparación. La siguiente, por favor. De Hempel y Guérin hay dos cosas que me parecen, que son muy importantes. Hempel examina el papel de hipótesis, leyes y teorías para la explicación científica. Y esto es muy importante en la argumentación de Klimovsky. Entonces, entender estos elementos de la primera unidad con la que trabajamos le servirá para entender mejor tanto los argumentos de Bunge como los de Klimovsky. La distinción que Hempel establece sobre la contrastación y el experimento. Contrastación no es solamente experimento. Hay diferentes tipos de contrastación y en esa medida también podríamos aceptar prácticas del psicoanálisis como contrastadoras, pero si nos limitamos a pensar que la ciencia es lo mismo que el experimento o que solo hay contrastaciones experimentales, bueno, pues vamos a dejar fuera no solo el psicoanálisis, sino una gran cantidad de concepciones en la psicología y también en la ciencia. La propia astronomía, por ejemplo, pues no podríamos pensarla como una ciencia si le exigimos que solamente sea una disciplina experimental. El papel de los términos teóricos, tanto Hempel como Guérin van a hacer énfasis en esto, y es muy importante para nosotros que ustedes reconozcan estos argumentos y bueno, vean en qué consiste este criterio para comprender una teoría, una disciplina como ciencia. Finalmente, consideramos que las perspectivas desde la filosofía y la historia de la ciencia y de la psicología que estos autores nos presentan nos ayudan a comprender mucho mejor la controversia y de esta manera vamos a poder, esto es, no queremos que ustedes tengan esta o esta posición, sino que vean las posiciones y sean capaces de formar su propio criterio para el psicoanálisis, para el conductismo, para el cognitivismo, para el constructivismo, pero porque conocen o tienen los criterios claros.
Esa sería, de alguna manera, si conseguimos eso en esta asignatura, pues estaremos muy satisfechos, y darles los elementos. La siguiente, por favor, de la crítica, del análisis que puedan ustedes someter estas tradiciones de pensamiento en la psicología. Y de alguna manera pensamos que eso es lo que finalmente puedan ustedes llevar a su práctica profesional. Una última palabra antes de que nos suene el simulacro. Me preocuparía mucho que los psicólogos formados por nuestra institución pensaran que la práctica profesional no debe basarse en un conocimiento teórico científico. Porque entonces quiere decir que el sentido común o que las prácticas, pues así me enseñaron, pero ¿por qué haces esto? ¿Quién sabe? Estaría dominando el quehacer profesional. Y esto es muy grave por la implicación ética y también de lo que significa hacer psicología cuando nosotros intervenimos en cualquier campo, en la clínica, en la educación, en el trabajo, en fin, en la propia investigación básica. El tener y saber que lo que estamos manejando reúne los criterios de una disciplina bien fundada, pues les permitirá llevar a cabo esa práctica profesional de una mejor manera, o al menos entender los límites de esta práctica. Y no se diga llevarnos a una mejor investigación conociendo los límites de nuestra propia disciplina. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Monroy y vamos a dar paso para la presentación, una breve semblanza del maestro Jorge Molina Avilés. El maestro Jorge Molina Avilés es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología. El maestro Molina ha impartido varios cursos en nuestra facultad. Dentro del currículum anterior, el maestro Molina impartía la materia de teorías y sistemas y filosofía de la ciencia. Y en el actual currículum, el maestro Molina imparte la materia de historia de la psicología y de filosofía de la psicología. También es profesor en la maestría en terapia familiar. Ha presentado múltiples trabajos tanto en congresos nacionales como internacionales y ya ha publicado varios capítulos en libros. Estábamos en lo del currículum de la presentación del maestro Jorge Molina y me quedé en la parte donde el maestro Molina ha publicado muchos artículos tanto en libros como en revistas nacionales e internacionales. Le cedo la palabra al maestro Jorge Molina. Bueno, antes de empezar, como comentario, después va a estar una persona para que se anoten, para que al menos mis alumnos que se les prometió una despensa si venían, puedan pasar a recogerla. Entonces, vamos a hablar, ya la doctora Soraya mencionó que la psicología tiene diferentes puntos de vista, diferentes concepciones, e incluso dentro de la misma tradición pueden haber diferentes modelos, diferentes puntos de vista. Dentro de la tradición social hay una parte que es una tradición más cercana al funcionalismo, más cercana al positivismo, una psicología social más objetivista. Y hay una psicología social, un modelo, una concepción de la psicología social que se llama construccionismo social, que es diferente, que es importante que platiquemos un poco de ella porque contrasta con la mayoría de los puntos de vista que ustedes reciben y de las explicaciones que les dan, de algo que se comentaba, qué es la ciencia, por qué es válido
como puede haber diferentes puntos de vista que sin embargo tienen un método, tienen sistematización, caben dentro de lo que podemos llamar una concepción científica, a diferencia de otros puntos de vista. Como psicólogos, ¿por qué aceptamos ciertas cosas? ¿Por qué podemos aceptar que es el psicoanálisis? ¿Por qué el construccionismo? Pero no las flores de Bach, no la astrología. ¿Cuál es la diferencia entre estos puntos de vista, por ejemplo? Entonces, ahora vamos a hablar de la psicología social, pero basada en el construccionismo social. Entonces vamos a empezar la siguiente. Para empezar, algunos de los filósofos de la ciencia contemporáneos, de los historiadores de la ciencia contemporáneos, nos hablan de que una de las múltiples maneras de dividir la ciencia es hablar de una ciencia moderna y una ciencia posmoderna, de dividir la historia como la historia de la modernidad y la historia de la posmodernidad. Una historia de un periodo, siempre hacer los periodos es bastante complejo, bastante inexacto. Algunos hablan de que la modernidad empieza con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, pero es bastante arbitrario cualquier fecha precisa que tomemos. Lo cierto es que cuando empieza a desarrollarse con el renacimiento de la ciencia, empieza a pensarse que se acumulaba el conocimiento, que hay un progreso, y que el progreso y el uso de la razón, algunos hablan que son las características principales de lo que se llama la modernidad, y que surge una ciencia de la modernidad, ¿verdad? La psicología, incluso la social, es hija de la modernidad. En la modernidad aparecen las grandes ciudades, aparece la industrialización, aparece el individualismo y surge la psicología, ¿verdad? Que va desde el siglo XV, XVI, lo sitúan algunas personas, hasta el siglo XX, como veremos. Incluso no es que se terminó la modernidad y empezó la posmodernidad, sino que conviven. Buscar el progreso, haciendo uso de la razón, empleando el método científico para obtener conocimientos certeros y permanentes. La razón y el progreso son las características de la modernidad. El método científico, y entendiendo por el método científico el método experimental. Quien no usaba el método experimental, demostraciones empíricas, no era científico, en gran medida por lo que se defendía por la mayoría, por el grupo hegemónico durante, vamos a decir, la modernidad. En cambio, la posmodernidad, que a partir de Nietzsche, ya saben, se muere en 1900, Heidegger, Wittgenstein, Foucault, Lyotard, entre otros, entramos a la crítica, se critica la modernidad. El progreso ha progresado la humanidad. Se decía que con la modernidad se acabaría con la enfermedad, se acabaría con la miseria, se acabaría con la pobreza. Y se preguntan, ¿se acabó con todo esto? Se ha acabado con la enfermedad, se ha acabado con la pobreza, se ha acabado con las guerras. Entonces, algunos dicen, fracasó la modernidad, y aparece una visión que algunos le llaman posmoderna. Y eso se los digo porque los construccionistas se ubican como posmodernos. Por eso es que hago este inicio con esta presentación de esta postura de la ciencia moderna, objetiva, realista. Para los modernos hay un mundo real, independiente del observador, un sujeto que observa ese mundo y un lenguaje que describe ese mundo tal como es. Para los postmodernos no, hay una crítica a esto. De entrada, los postmodernos disienten de la idea del individuo cognitivo. El que conoce no es el individuo. Para la mayoría de los modernos, el conocimiento es individual. Cada quien tiene su conocimiento. Para los construccionistas sociales, el conocimiento es social. Se construye en la interacción social. El conocimiento se construye, y el construccionismo social nos va a explicar cómo en el intercambio social, usando el lenguaje, construimos nuestro conocimiento. No hay conocimientos objetivos, definitivos, verdades. Son construcciones sociales. Esta sería la diferencia, algunas de las diferencias entre esta visión moderna y esta visión postmoderna. Entonces, de entrada, disiente de la idea del individuo cognitivo como agente de la acción racional. El saber, la razón, la emoción, no reside en la mente del individuo, sino en la relación. O sea, ¿qué es un conocimiento? Que la Tierra es plana, como hubiera dicho Ptolomeo,
Y cualquiera que hubiera dicho en esa época, no es plana, es redonda, le hubieran dicho, eres un subjetivo, estás loco. ¿Verdad? A otras explicaciones que se fueron dando. La razón, las mujeres son irracionales. Esta es una concepción masculina de razón, pero no es que sea la razón, sino es una construcción. La razón, el saber, lo bello, lo bueno, todo esto son construcciones sociales. No hay algo bello en sí mismo, objetivamente bello, algo bueno, objetivamente bueno, sino son construcciones sociales. Esto plantea los postmodernos y el construccionismo social. La siguiente, por favor. Entonces, dicho esto, el construccionismo cuestiona la noción de conocimiento dualista. ¿Cuál es el conocimiento dualista? Donde hay un objeto de conocimiento y un sujeto cognoscente que describe ese objeto tal como es. Ese es dualista, dos partes, objeto, sujeto. En las epistemologías tradicionales, el objeto está allá afuera, es independiente del sujeto, y la tarea del sujeto, del científico, es describir este objeto tal como es. Eso es la idea de conocimiento objetivo, pero para los modernos, para los construccionistas, no. El observador, el sujeto, participa en la construcción de lo observado. Yo no veo la realidad tal como es, la construyo, la represento, la interpreto. Los construccionistas son hermenéuticos en ese sentido de que nosotros interpretamos la realidad, no la describimos como es. No somos descriptivos, sino somos interpretativos. Somos seres que elaboramos con nuestra historia, con nuestras interacciones, con el lugar donde vivimos y el momento en el que vivimos, elaboramos una representación del mundo. Pero nuestra representación del mundo no es igual al mundo. La representación de nadie es la verdadera representación, todas son construcciones. Entonces, el construccionismo cuestiona la noción del conocimiento dualista por representación que un sujeto hace de un objeto. Cuestiona esto, ¿verdad? Tú ves algo porque en tu historia, para verlo, si yo les dijera, ¿qué es esto? Pues, si yo voy a algunas regiones de Chiapas, algunas regiones de los Altos de Chiapas donde no hay ni una computadora, les pregunto, ¿qué es esto? No ven un USB. El observador participa en la construcción del observado. Ustedes ven un USB porque tiene una historia, pero no todos ven un USB. No es que objetivamente sea, sino dada su historia, pues la construyen como. ¿Sí? Entonces, no considera que es el individuo que construye en su mente el conocimiento del mundo real. ¿Por qué sabe uno lo que sabe? Lo que yo les estoy diciendo, el rollo que les estoy echando, es de información que yo tengo. ¿La tengo en dónde? En mi mente, en mi memoria, o en mis libros, en las conferencias que he escuchado. Es una construcción social. Es algo social que está en la sociedad, no está en mí, sino está en la sociedad. ¿Verdad? Por eso cuestiona esta idea del individualismo, que es el individuo el que conoce. El individuo ve en el conocimiento un fenómeno social de cultura, comunicación y lenguaje. Entonces, lo que es conocimiento actualmente va cambiando. Hace algunos, no tantos años, por ejemplo, la reproducción humana, antes de el feminismo tuviera un impacto fuerte en la sociedad, ¿cómo se explicaba la fecundación, la reproducción humana? Como un óvulo pasivo y unos espermatozoides que peleaban allá como caballos en una carrera, a ver cuál llega primero al óvulo, cuál penetra en el óvulo, y esta era la explicación de la reproducción humana. Con el énfasis y el auge del feminismo, cambia, se ve que el óvulo puede tener un papel activo, puede seleccionar qué espermatozoide deja entrar o cuál no, pero esta explicación cambia porque cambia la sociedad. No cambió la realidad. Nosotros podemos ver cómo van cambiando las explicaciones, porque cambia el discurso, cambian los argumentos que la sociedad acepta, no cambian los hechos.
Las teorías no cambian porque hay un experimento que demuestra contundentemente que está equivocada y otro que es mejor que un experimento definitivo que demuestra que estaba equivocada una teoría. Los científicos no abandonan una teoría por eso. Ningún científico ha habido que diga, me hiciste este experimento que demuestra que estaba equivocado, perdóname, mañana me vuelvo conductista, o mañana me vuelvo psicoanalista si era psicoanalista. No ha habido en la historia de la ciencia esos casos. Cambian los paradigmas, como dice Kuhn, cuando se mueren los que defienden uno, pero no porque hayan experimentos y datos y hechos que les demuestren que estaban equivocados. Porque es social, es el conocimiento, fenómeno social, cultural, de comunicación y de lenguaje. Entonces, en nuestro intercambio social y con el lenguaje construimos nuestras explicaciones de la realidad. Construimos, no descubrimos, ¿sí? Las teorías científicas son construcciones, no descripciones verdaderas de la realidad. ¿Sí? Sabemos la teoría de Newton no es exacta y que van cambiando, las teorías son como los Kleenex desechables. Se demuestra, aparece otra mejor, tiramos esta y tenemos otra. Entonces, el conocimiento, según el construccionismo social, es construido socialmente. No es descubierto por un individuo. ¿Sí? La siguiente. Entonces, los construccionistas enfatizan el papel constructivo del observador y activo, le agregaría, activo y constructivo del observador en cualquier proceso de explicación o pretendida descripción de un objeto. Sostiene que el observador participa en la construcción del observado. O sea, no hay forma de no ponerle de tu cosecha. Todos vemos el mundo con un filtro, con unos lentes metafóricos. Vemos lo que nuestra teoría nos permite ver. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos nosotros. Vemos este mundo, tenemos un aparato perceptual con ciertas características. Solo podemos ver ciertas intensidades de onda. De todo el espectro luminoso, solo vemos algunas ondas, no todas. Si viéramos más, veríamos el mundo diferente. El mundo sería el mismo, pero nosotros seríamos diferentes y construiríamos un mundo diferente. Entonces, nosotros vemos el mundo porque tenemos ideas, tenemos prejuicios, tenemos valores. Entonces vemos, si somos muy conservadores, vemos ciertas cosas, si somos muy liberales, vemos otras cosas. No vemos lo mismo ante el mismo hecho. Hay un experimento que les describo rápidamente, en una cámara de Gesell, estos cristales que son un espejo por un lado y pueden observarse por el otro. Estaban 3 psicólogos a los cuales estaban observando y estudiando. Los psicólogos estaban viendo a los niños jugar. En una cámara de Gesell estaban viendo a los niños jugar. Eran unos niños que tenían unos juguetes de peluche, igualito a la directora de la escuela, niños de primer año de primaria, una igualita de lentes y trencitas, uno igualito a la maestra, otro igualito a la maestra de deportes, y estaban jugando los niños. Y los psicólogos que los observaban eran un pelletano, un conductista y un psicoanalista, que eran a los que estaban estudiando, no a los niños. Pero luego les preguntaron a los psicólogos, ¿tú qué viste? ¿Qué viste? Y cada quien ve lo que su teoría le permite ver. Donde uno vio proyecciones de la agresión, otros vio frecuencia de ocurrencia de respuestas de agresión, y otro vio si los valores morales se habían formado en el niño o no. Entonces, cada quien vio lo que su teoría le permitía ver, cada quien construyó, no describió, no observó, sino construyó. Eso dicen los construccionistas sociales. ¿Sí? Que nosotros construimos. Por eso enfatiza el papel del observador. ¿Sí? Lo que es evidente es para uno, que ahora está de moda decir, basado en evidencias. Pero nadie nos dice que es una evidencia. Lo que es evidente para un psicoanalista de que un sueño puede ser interpretado, es una tontería para un conductista, y lo que es evidente para un conductista que la presión de la rata, de la palanca en la caja de Skinner demuestra muchas cosas, para el psicoanalista no demuestra nada. Entonces, lo evidente, bueno, ya desde Descartes nos hablaba del conocimiento evidente, pero tendrían que decirnos qué es evidente, qué es la evidencia, ¿verdad? Pero aquí no. Cualquier proceso de explicación o pretendida descripción de un objeto sostiene que el observador participe en la construcción del observador.
del observado, así como los cayetanos participaron en la observación de los niños, y los conductistas participaron, y los psicoanalistas también. No hay forma de que no le pongamos de nuestra cosecha. Somos sujetos, creo yo, y somos objetivos. Si fuéramos objetos, podríamos ser más objetivos. Pero si son sujetos, le ponen de su cosecha lo que no lo ven tal como es. No hay forma de ser objetivo 100%. La siguiente. Entonces, una psicología social, la psicología social está comenzando a abandonar ciertas sensibilidades heredadas de la modernidad. Yo diría no solo la social, sino la psicología en general, que es la ciencia en general. Hay químicos, un premio Nobel de química constructivista y construccionista, Ilya Prigogine, por ejemplo, y hay bastantes científicos duros, de ciencias duras, construccionistas y hermenéuticos. No son así que solo para los blandos psicólogos y sociólogos, sino también para los científicos naturales, sociales, duros, ciencias puras, como quieran llamar. Entonces la psicología social está comenzando a abandonar ciertas ingenuidades heredadas de la modernidad. Por ejemplo, pensar que el conocimiento válido es una representación correcta y fiable de la realidad. Los construccionistas consideran que la realidad es una construcción que, como hemos dicho, no es independiente del observador, que no vemos lo mismo todos. No hay forma, cada quien construye su mundo y ninguno construye la verdadera idea del mundo, la verdadera representación del mundo. Nadie tiene la verdad. Yo sí veo el mundo como es, tú estás equivocado. No, nosotros más modestamente, yo tengo mi representación, tú tienes tu representación. Podemos llegar a acuerdos intersubjetivos, podemos llegar a consensos, pero no podemos decidir quién de los dos tiene la verdad. Esto, los dictadores, ha sido muy terrible, es decir, si discuten Bush y Bin Laden, quién tiene la verdad, pues acaba como ha acabado, ¿verdad? Si dices es tu punto de vista y es mi punto de vista, pues podrían llegar a otros acuerdos y otras cosas. Pero cuando se piensa que dos presidentes o en una pareja, las dos partes dicen, yo tengo la verdad, tú estás equivocado o estás equivocada, pues se crean bastantes problemas generalmente. La siguiente y última, dice, todo lo que hemos venido diciendo significa para la psicología social que los objetos que componen la realidad, entre comillas, como pueden darse cuenta, la realidad psicológica, mente, conciencia, actitud, representación social, prejuicio, liderazgo, etc., no son procesos que existen objetivamente en las personas, ni han existido en todas las épocas, sino que son construcciones sociales. Se han ido inventando, así como se inventó la inteligencia emocional recientemente. Hace 50 años no existía la inteligencia emocional, nadie no la había inventado. Ya habían inventado la inteligencia, pero luego inventaron pruebas para medirla, y luego para decidir quiénes entran a una universidad o no según esas pruebas, midiendo esa invención. Pero cualquier concepto es una construcción social, ¿sí? No es que exista algo en nuestro cerebro, la mente, claro, no tienen. Hay muchas concepciones científicas que no nos hablan de que tienen que ser objetos físicos, conceptos con ciertas características, pero tenemos que saber que en qué momento aparece la razón, en qué momento histórico se piensa que el ser humano es racional, en qué momento van apareciendo las cosas. Ahorita vamos a verlo con las emociones. La siguiente. En suma, el construccionismo social es una alternativa al modelo tradicional de la ciencia positivista. Esto podemos ejemplificarlo con la explicación de las emociones. Los construccionistas cuestionan la idea de que las emociones están dentro de la gente, como estados distintos y que son los mismos en todo el mundo. Muchas personas no poseen ni conocimientos ni registro alguno de las emociones a que nosotros nos adherimos. Y aún en nuestra propia historia, la idea de las emociones es reciente. No en todas las culturas existen las mismas emociones. Tú tienes que aprender que existe una, qué te pasa cuando sientes esa emoción para sentirla. Pero incluso en alguna ocasión
el principal representante del construccionismo, Kenneth Gergen, estando en México en algunas conferencias, nos decía: cuando mi esposa me pregunta, ¿me quieres?, me pone en un problema. Dice: la quiero, ¿dónde está el amor? No siento campanitas en ningún lado, no siento maripositas, ¿cómo sé que la quiero? Le digo: oye, me encanta estar contigo, me la paso súper bien contigo, eres maravillosa. Hago un discurso con el cual ella construye una realidad. Me da de querer muchísimo. Si le encanta estar conmigo, se la pasa re bien conmigo, pues a mí me da de querer muchísimo. Entonces, hago un discurso con el cual construyes una realidad, construyes una representación. Pero el amor, de hecho, enamorarse, Gergen, en un libro que se llama El Yo Saturado, plantea cómo ese amor romántico aparece, el romanticismo en el siglo XVII, XVIII, cómo está desapareciendo. Antes de esta época, así enamorarse y casarse por amor. No, tu papá decía: tú te vas a casar con este, y se acabó. Nada, que es que no estoy enamorada, o no estoy enamorado. ¿Qué es eso? Eso es un invento reciente. Las emociones, el amor, la infancia, son inventos recientes, construcciones recientes. Si ven la historia, ¿en qué momento se inventó la infancia? ¿En qué momento los niños trabajaban 12 horas, 14 horas y los colgaban si cometían un delito igual que cualquier adulto? ¿Y en qué momento se volvieron el futuro de la humanidad? ¿En qué momento se construyó esto? Y así, espero, esta visión construccionista cuestiona, no solo como el construccionismo social, pero esto es una concepción epistemológica. Es una visión diferente de cómo se construye el conocimiento. Entonces, bueno, vamos a dejarle acá esta breve introducción. Muchas gracias. Su participación. Vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Nos gustaría mucho que les hicieran preguntas a nuestros ponentes. Sí, compañera. A mí me gustan los argumentos de Klimovsky. Me parece que cuando uno, desde cierta perspectiva de filosofía de la ciencia, tiene una visión amplia, le das el poder a las teorías y admites las entidades teóricas, me parece que el psicoanálisis es muy defendible como una disciplina o como una concepción científica. Puede haber problemas en términos de la sistematicidad de las contrastaciones, pero no es incontrastable, como de alguna manera plantea Bunge. Yo creo que el hecho de que esta concepción durante más de 100 años ha sido una intervención psicoterapéutica que sigue teniendo mucho éxito, que sigue formando a quienes la practican y que sigue teniendo pacientes, no clientes, no me gusta esa denominación, es parte de probablemente algo que se puede comprender de esa manera. Incluso en términos lógicos ha habido estudios de los estructuralistas alemanes que han estudiado, digamos, bajo esa perspectiva, algunas partes de la teoría psicoanalítica de Freud y que han visto que responde a las características de una teoría científica como muchas otras. Entonces, personalmente yo me inclino hacia allá, pero por supuesto que creo que lo importante son los criterios, ¿no? Los criterios, y por eso pues, es lo que se tiene que tener como un elemento fundamental. Depende cuáles sean tus criterios de ciencia, tu idea de naturaleza de la ciencia, para aceptar o rechazar. Sí. Bueno, es que en realidad es
conclusión, parte de la conclusión de lo que vino diciendo antes en cuanto a la metodología, en cuanto a las formas de contrastación, en cuanto a la construcción teórica. Entonces, todos estos elementos que va él analizando, no solo con su punto de vista, sino de la mano con otros filósofos de la ciencia, lo van llevando y una argumentación a propósito, digamos, contra algunos de los elementos que Bunge plantea, lo llevan a esta conclusión. Entonces, leyendo, digamos, el texto de Klimovsky, uno encuentra los elementos por los cuales, o los argumentos por los cuales llega a esta conclusión, que, bueno, en los pocos minutos no podía yo detenerme a examinar. Pues precisamente esto que mencionas, que el estado del arte, de la psicología, es que existen diferentes explicaciones, diferentes puntos de vista, y es nuestro punto de vista. Por eso incluso se han incluido estas 5 tradiciones psicológicas que se enseñan en la facultad, y dentro de cada tradición hay puntos de vista. Ya con los utilismos saben que ahí está el procesamiento humano de información, de Vygotsky, Piaget, y dentro de cada una de las tradiciones hay puntos de vista, porque esa es como está la psicología. En algún sentido sería deseable, y mucha gente ha pretendido una unificación, pretender hacer una teoría unificada, pero la psicología es diversa, los puntos de vista son diversos, y nuestros comentarios son de que eso en algún momento se quiso imponer alguna línea. ¿Sí? Todos, el que no piense como yo, es la única enfoque y tradición que se enseña, y esa es la ciencia, porque esa es la que creo yo que es la ciencia. Nosotros no, nosotros aceptamos que hay diferentes puntos de vista, y aunque podemos crear algún tipo de conflicto en ustedes, creemos que es más sano que ustedes busquen y resuelvan y también investiguen, pero que esa es la situación, aceptamos que hay diferentes posiciones. ¿Tú eres la del nuevo plan, 2008? Pues fíjate, me llama la atención porque, digamos, en términos, al menos en el papel, en los primeros 4 semestres, bueno, pues debieron haber llevado esas 5 tradiciones que yo no diría el enfoque positivista. Ojalá a veces que entendiéramos bien a qué se refiere eso y ya sería ganancia. Yo creo que hay cosas más, en fin, de sentido común, en fin, que están ahí presentes. Pero el propio hecho de que cada una de estas tradiciones tiene, como decía el maestro Molina, en la tradición de pensamiento cognitiva, tú ves tanto la cuestión de la analogía con la computadora, como a Vygotsky, como a Piaget. Tú ahí tienes concepciones distintas de lo que es la inteligencia o el pensamiento. En el caso de la psicología psicodinámica o de la psicosocial, al menos ahí, ya no te digo que neurociencias o psicobiología y conductismo, aunque no les gusta la denominación y le llamaron de una manera aprendizaje y adaptación, comportamiento adaptativo, pero eso no es el nombre de una tradición, la tradición se llama conductismo, pero bueno, tampoco nos podemos obligar a ponerle el nombre que nos gustaba, ¿verdad? Pero digo, tal vez en esas 2 perspectivas tienes algo más cercano a una visión, no sé si positivista estrictamente, pero muy convencional, muy inductivista de lo que es la ciencia. Pero en el caso de las otras 3 tradiciones deberías haber tenido un buen ramillete de otras concepciones, incluyendo el construccionismo de alguna manera. Al menos en la historia de la psicología,
programa es lo que plantea, mostrarles esa heterogeneidad. En filosofía y la psicología también se trata de retomar esa heterogeneidad y comprenderla desde la historia y la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, sí me preocupa, ¿no? Que tú digas esto ha predominado, porque la idea del nuevo plan era que no, que hubiera esta diferente, digamos, heterogeneidad para que ustedes pudieran reflexionar y tomar las decisiones que los llevan a los campos, que de alguna manera, porque los campos también, si la parte del área de formación general es diversa, pues los campos lo son todavía más. Pero a partir de esto ustedes pudieran tener elementos también para decidir su formación dentro de los distintos campos, que son muchos afortunadamente. Gracias. ¿Alguien? Sé que la emoción es para el maestro Molina, es una construcción más o menos reciente. ¿Cómo podría entonces reconstruir el término emoción dentro de lo que es la conducta humana? Sí, bueno, es importante tu pregunta en el sentido de los construccionistas plantean en qué momento aparecen ciertos procesos, en qué momento se reconocen. Ha habido muchos intentos ya más cercanamente, por ejemplo los conductistas hablaban del miedo, hablaban de Watson concretamente, 3 emociones, o sea, habla de emociones básicas, pero vamos a otras culturas donde no hay ciertas emociones. O sea, lo que plantean los construccionistas no es algo que está en nosotros, sino que nosotros vamos construyendo, y gente más sofisticada, con cierta cultura, tiene otras emociones también más mezcladas. Podemos decir lo mismo, incluso no solo de las emociones, hasta de la percepción de los colores, que puede ser algo aparentemente más fisiológico. Hay culturas en las cuales no existe cierto color, los habitantes de esa cultura no ven ese color, y cuando van a otros lugares donde sí está, no lo ven. Incluso algo así, tan aparentemente fisiológico, realmente cuál es el monto cultural y social y construido que hay en un color, en una emoción, el odio, la ira, cuáles son las diferencias entre qué estoy sintiendo, odio o ira. ¿Es algo fisiológico o es algo que nosotros hemos aprendido? Tú no puedes ver algo si no tienes el lenguaje, si no tienes la etiqueta. Mis alumnos de los primeros semestres les pregunto, ¿quiénes de aquí son obsesivos? Pues les digo, vayan a Chalco y busquen en el pueblo, se pasan en el centro y le dicen, ¿cuántos obsesivos has visto aquí en el pueblo? Digo, bueno, tú no puedes ver ningún obsesivo si no sabes la definición de obsesividad. O sea, es una construcción, alguien inventó, o los felinos, para no irnos más, antes de que se hiciera la clasificación de felinos, caninos, equinos, no podías ver un felino, ¿verdad? Cuando tú ya aprendiste un felino, es un animal que tiene pelos así, garras así, colmillos así, ese es un felino, pero antes de que alguien lo describiera, tú no lo podías ver, no veías felinos, igual que no ves amor por odio o incolor, sino son construcciones aprendidas nuevamente según esta posición. Gracias. Juan. Sí, justamente en la comunidad estaba toda esa parte de la progreso, y alcanzar mejor y a través del método científico, de medicina, de la realidad. ¿Qué sucede con esta noción de progreso en la comunidad? Resulta que no hay una realidad, sino que hay muchas, y vaya, parece que de pronto todo se vuelve un caos y ya no lo podemos controlar, ya no es tan fácil medirlo, ya no podemos generalizar. Entonces, ¿qué pasa con esta noción de progreso? Que me parece que la ciencia surge, pues, en parte con este anhelo, ¿no? Y entonces en la comunidad, ¿qué pasa? Ya nada más el gusto de responder. Es magnífica pregunta, porque ¿qué pasa? Ciertamente la pregunta es, ¿qué es progresar? ¿Qué es que un país progrese? ¿Ir hacia dónde? ¿Cuál es el modelo ideal al cual tenemos que acercarnos para decir que estamos progresando? Si nos parecemos cada vez más a Estados Unidos, vamos progresando.
es una etnia de no, la industrialización no lo ve como parte deseable, como parte de su progreso, y no está industrializando, están muy atrasados porque no se industrializan. O una persona, ¿qué hago yo para progresar, para ser mejor? Es parecerme aquí. ¿Quién me dice qué es lo ideal, lo deseable para que me acerque a eso? Esa es una parte de la discusión que está. Tengo una pregunta con el enfoque epistemológico. ¿Cuál es la diferencia entre constructivismo y construccionismo? Sí, rapidísimo. El constructivismo, ya lo han visto ustedes mucho, Piaget, Vygotsky, es el sujeto, hay una mente y el sujeto construye sus representaciones, y hay un aparato cognitivo y hay emociones, hay cosas que pasan dentro del sujeto. Dicho muy simplistamente sería el constructivismo. Y el construccionismo social es más el discurso, no hay procesos internos, no hay una mente en el individuo, sino son en el intercambio social y en el discurso social se construyen las realidades, se construyen socialmente. Dicho con muy pocas palabras, serían algunas de las distinciones básicas. El constructivismo individual y más estructuralista, hay una estructura biológica que nos limita a percibir ciertas cosas y a construir ciertas representaciones, y el constructivismo social es un discurso y es argumentos socialmente aceptados que nos permiten construir nuestras realidades. Sería dicho muy por el tiempo, muy brevemente. Sí, qué bueno. Una pregunta. En relación, creo que has estado comentando la psicoanálisis, pero muy a la manera ortodoxa, ¿no? Sin embargo, sabemos que hablar de psicoanálisis es una tradición, psicodinámica, y hay una serie de variantes, una serie de autores que han tratado de buscar referentes, pues muy a la manera que el Zeitgeist de la ciencia se ha venido moviendo. Por ejemplo, Fromm, en ese famoso libro ya estás olvidado, y la facultad se llama Sociopsicoanálisis del Campesino Mexicano, trata de buscar referentes culturalistas. O bueno, quizá Lacan, en el caso de pensando el místico. Entonces, en esa discusión, digamos, que refieres exclusivamente, o se refieren exclusivamente al psicoanálisis freudiano. Sí, yo creo que básicamente se están refiriendo a la concepción freudiana. Sin embargo, los argumentos podrían servir para tanto los de uno como los de otro, para cualquier otra variación o vertiente, porque finalmente lo que tú tienes en el psicoanálisis es una teoría con entidades teóricas, cierto tipo, sea junguiano, sea freudiano, sea lacaniano. O sea, hay una aproximación donde los conceptos pueden ser diferentes, puede haber discrepancias incluso entre los mismos psicoanalistas, unos más culturalistas, otros incluso más biologicistas, en fin, pero finalmente hay una manera de construir la teoría y la presencia de estas entidades y la forma de contrastación, en donde los argumentos de uno y de otro podrían utilizarse a favor o en contra de esta defensa, digamos, de un punto de vista. Y lo importante es que hay concepciones de ciencia distintas en cada uno de estos filósofos de la ciencia. Ay, perdón. Nada más referentes, perdón. Sigue, no, o sea, la idea esta de, o sea, lo central en psicoanálisis en toda la tradición pero igual, por ejemplo, otra polémica que pudiera haber estado ahí dentro de la que se añadiría, ¿no? Vygotsky, que está de los autores soviéticos que se y a partir de ahí se generaron, porque es muy inconsciente, ¿no? Y así. Luego, finalmente, hasta los cognitivos han estudiado lo que es la y, o sea, esto se aleja al margen. Finalmente, ahí era como que la posibilidad de tratar de discutir con alguien que sí estaba trabajando en la misma problemática, ¿no? De parte de los psicoanalistas, creo que ha habido una cierta vergüenza, como se mencionaba por ahí, de tratar de ver
marcos y referentes históricos se comparan, ya no del experimento, sino de tres quizás, de otra constitución un poco más cercana. Así es. Entonces ahí ha fallado, me parece. Sí. Y es el obstáculo epistemológico que presenta en segundo lugar, o sea, tanto la visión de Bunge como la de quienes no aceptan el marco, digamos, referencial de lo que sería una ciencia y que se quedan en algo más filosófico, literario, pero que no te sirve para la intervención psicoterapéutica, ¿no? Porque, bueno, ese sería el sentido de pensar el psicoanálisis como una teoría científica, que esté bien fundado y te sirve para esa intervención psicoterapéutica, para escribir libros, y en fin, la especulación filosófica la puedes hacer de cualquier manera, pero la intervención no. Y tienes razón, o sea, ellos tienen un marco común, las otras cosas han quedado fuera y no se refieren tanto a lo inconsciente o al inconsciente como a una entidad teórica, ¿no? ¿Qué papel puede jugar o no debe de estar presente, como en el caso de Bunge, ¿no? Que no busca esa perspectiva, sino más observacional y experimental. Son los problemas con el construccionismo social que de verdad a veces sí se está limitado, porque ha borrado toda posibilidad de ontología, ¿no? Cayendo en el relativismo extremo, tanto en el construccionismo social como en el construccionismo radical a la bondad sexual. Entonces, ¿cómo visualizas esa idea? O sea, esto de negar toda posibilidad de realidad que está ahí afuera, de que sí, habría que olvidarlos por completo y considerar por construirlos completa y totalmente construida, frente a posturas, sí, bueno, pues no sería un poco educativo, pero no tan radicales como las tibetanas, que sostienen un equilibrio entre decir, no, bueno, lo que está afuera, aunque no estoy tan seguro de lo que pueda conocer, está ahí, y no niego ninguna posibilidad de otro. Sí, yo estaría bastante de acuerdo con esto. Se ha puesto de moda también, que es un riesgo, ver todo para algunos grupos estos paradigmas emergentes, que yo digo que son bastante relativos a su emergencia, sigue siendo dominante esa concepción experimentalista, empirista, positivista, con todas sus variantes, pero se habla, por ejemplo, de una psicología educacional, construccionista, terapias posmodernas. Yo digo, pueden haber o no, puede haber una crítica posmoderna y construccionista a las terapias, pero si todo es relativo, ¿qué es ayudar a una gente, por ejemplo, en psicoterapia? ¿Qué es que sea mejor? ¿Qué es al consultante? ¿Qué es un mundo mejor? ¿Qué mejor una persona hacer una terapia para cambiarla? ¿Qué es? Pues siempre, si hay un riesgo de un relativismo, y yo creo que ese cuidado que tú dices hay que tenerlo. Todo, no se puede decir todo, no todo. Si tú no te quejas de algo, no te pasa nada. Los desnutridos difícilmente dicen estoy desnutrido. En las poblaciones desnutridas, no podemos decir, como tú no lo planteas como un problema, no es un problema. Entonces puede haber, hay situaciones que rebasan al discurso, diría yo, y que evitarían en cierta medida este relativismo. Yo estaría de acuerdo un poco plantear la posición construccionista, pero mi posición personal es que tiene riesgos tenemos que ser muy cuidadosos de hasta dónde, riesgos éticos, riesgos epistemológicos, con un construccionismo radical y total. Solo existe el discurso, gustos parlantes. Nada más para decir que me da mucho gusto, porque a mí siempre me preocupa esta idea de que construimos la realidad. No, construimos el conocimiento acerca de la realidad. Creo que eso es muy importante, porque si no caemos. Y quiero decir que en la modernidad también hay autores de Kant que están por la construcción del conocimiento, o sea, y tampoco hay esta separación sujeto-objeto. Ya será tema de otra plática, pero creo que es importante reconocer que a veces algunos argumentos de unos y de otros
parecen radicalizarse y entonces no nos dan la imagen que puede sernos más. Si a mí sí me gusta hablar de certeza, cuestión de verdad, no en un sentido radical, pero sí en el sentido dentro del marco teórico en el que te mueves, creo que puedes intentar tener, y además debes intentar tener, una aproximación a lo verdadero. No es absoluto, pero si hasta los positivistas dicen que no es absoluto, pero si no, ¿cuál es el sentido del conocimiento? O sea, si fuera para producir conocimientos falsos, vámonos a nuestra casa, en fin, lo hacemos. Tanto esfuerzo por conocer, tenemos al menos el ideal de algo que nos aproxima a un conocimiento que a algo corresponde y que podemos intentar modificar. Yo sí creo que hay cosas que, como progreso, cuando tú dices se mueren menos las mujeres al dar a luz, o se mueren menos los niños, o no tengo que ir al río a sacar agua y puedo abrir un... Yo todas esas cosas que desde la tele, no hombre, es un progreso. Damos paso a las que tenemos el tiempo muy encima, compañera allá atrás, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta que me surge ahorita, partiendo de que ambas enfoques, la construccionista y la psicoanalítica, parten de la relatividad de la construcción de la realidad del sujeto. El sujeto en intercambio social o individualmente construye su realidad. ¿En qué punto se unen estas dos enfoques? Bueno, si es que de algún punto se pueden unir. Entonces, para los dos. No, yo creo que como unirse, no. Es la unidad 2 de la asignatura filosofía de la psicología, donde junto con otras concepciones tratamos de una manera, a manera de controversia, de ver los argumentos a favor o en contra de esos criterios para su cientificidad o en cuanto al tipo de epistemología, ¿no? Como planteaba Molina. Pero no las estamos, y las planteamos hoy conjuntamente, pues por una casualidad, al repartirnos los horarios de las conferencias, ¿no? Ana Paula, muy rápido. Bueno, sí existe un individuo y finalmente es el individuo en un sentido que concreta las cosas. Es un individuo social. Yo sí, un científico, y les pongo a mis alumnos el ejemplo, si Einstein de chiquito hubiera venido a México, hubiera ido a vivir también en algún poblado muy aislado de nuestro país, hubiera elaborado la teoría de la relatividad. ¿Quién elaboró la teoría de la relatividad? Einstein, o una necesidad de una sociedad que está en una búsqueda. Las dos, diríamos, es cierto, por eso lo que tú dices. Fue Einstein el que se censuró, escribió, ¿verdad? En su oficina de correo, mientras le criticaban cosas y no era tan famoso y todo. Él escribió como Newton escribió la suya y Darwin se fue a Beagle, escribió la suya, pero porque había una sociedad con ciertas búsquedas que en otros momentos no hubiera habido el espíritu de la época para aceptar eso, para propiciar eso. Hablar de constructivismo, de construccionismo, de una visión global, solo la podemos aceptar porque hay ciertas condiciones actuales que sabemos que los cambios en otra parte del mundo nos afectan, y vivimos en la globalización y vivimos con las técnicas, con las nuevas tecnologías que nos permiten ver otras culturas y todo esto. ¿Cómo creemos nosotros ciertas representaciones que nos permiten aceptar ciertas cosas? Es un individuo, pero es un individuo social, no es el Robinson Crusoe, como decía Marx en alguna crítica, de que tú solito pensar, solito porque tienes unos papás que hablan de ciertas cosas, vas a una escuela que oye ciertas cosas, una religión, la televisión que nos distorsiona todo lo que ya avanzamos o demás, pero eres un individuo, pero un individuo social, y eso sería quizás los diálogos de la dialéctica, el individuo social. Gracias, les agradezco.
acompañado en este ciclo de conferencias con todo este simulacro. Les damos mucho las gracias y esperamos el próximo semestre tenerlos otra vez aquí en el auditorio en este ciclo que la doctora Soraya organiza semestre tras semestre.